Amigos, bienvenidos, segunda temporada, güey. Era así, ¿no? Sí salió. Sí salió. ¿No es Davo? ¿Te ven un poco más cachetón? Así de, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pero se puso pelo. ¿Le estás diciendo que algo? En exclusiva, Chuy le dice cada... En exclusiva. No, segunda temporada, muy emocionados. Primer episodio. Tenemos un gran invitado. Se quiere presentar, Pastor Edgar. ¿Cómo te decimos? Edgar. Mi nombre es Edgar Moller. Gracias. Ahí tenemos a todos, ¿no? ¿Producer? Y soy pastor de una iglesia aquí en la ciudad de Cancún, Calvary Chapel, Cancún. Gracias Bienvenido, por la invitación. Bienvenido, Pastor. Bienvenido, Chuy. Para la gente que nos empieza a ver y para los de antes, Chuy se incorpora con nosotros. Va a estar ya en nuestro panel. Chuy, ¿cómo te sientes? Bien, muy bien. Regresando del Mundial, ¿te acuerdas que fuimos a grabar allá a Qatar? A Qatar, sí es cierto. a todo lo que había por allá. Aunque ahí armamos el acuerdo y ya estamos por acá. Y vamos a abrir prontamente Calvary Qatar. Casi. Pues muy emocionados, muy contentos. Perdónenos la espera. Sabemos que nos han estado ahí poniendo que ya era necesaria la segunda temporada. ¿Cuánto nos aventamos, producer? ¿2 meses? 2 meses, pero miren, venimos renovados. Eso esperamos, ¿no? ¿Cómo te pintó el año nuevo? Pastor, ¿cómo lo pintó? Edgar. Bien, muy bien. ¿Chido? Un buen tiempo con la familia. ¿Cuáles son las expectativas para este año? ¿Sí te pones esto? ¿Sí eres de hacer propósito? Chido, no, la neta, yo no. No, yo no. ¿Tampoco? No. Yo sí me trato de poner algunas metas, porque el propósito siento que luego, como lo tratas de hacer al año, se ve muy inalcanzable, ¿no? Yo después de todos mis fracasos desistí de todos mis propósitos. De poner metas anuales. Sí. No, yo sí tengo algo, por ejemplo, empezar a leer. Yo la neta no me gusta leer. O sea, como que puedo poner un audiolibro o si es algo así como de una película, algo que me interese mucho, pero así de ponerme a leer uno nuevo, se me dificulta mucho. Y hay varios grupos que hay en Cancún de vamos a leer libros y te mandan qué tienes que leer y así. ¿Y es de leer digital o papel? Pues de los dos puedes. Creo que, ¿cómo se llama la cosita esa? El Kindle, esa cosa. O en tu iPad. O tu libro. Pero como que entre todos se juntan. Que mira, por afuera de la iglesia lo hacen. Club de lectura es. Un club de lectura que muchas veces ni siquiera en la iglesia pasa, ¿no? Que puedan tener como un devocional entre varios. Sí. Yo estaba leyendo un libro y como propósito de año era leer la Biblia, pero hay diferentes maneras de leer la Biblia, ¿no? Por ejemplo, un pastor lee su Biblia estudiando la Biblia y es muy diferente a solamente leer un libro, ¿no? Sí. Pero también es un muy buen tiempo y un privilegio el leer la Biblia sin estarla estudiando, digamos, solamente leerla, ¿no? Y también suceden cosas totalmente distintas. Que cuando, por ejemplo, estás en tu devocional o tiempo con Dios en el que estás leyendo, pero meditando la escritura y como dejando que te nutra y te hable. Y entonces, ahí, por ejemplo, Semilla México hizo un día no un día, fueron, ¿qué será? Como 2 días seguidos. Leyendo solamente la Biblia, leyendo así. Lo hacían en vivo, ¿verdad? ¿O algo así? En vivo y diferentes hermanos así leían tantos capítulos. Y así estuvo las 24 horas la iglesia leyendo toda la Biblia. Así nada más leyendo la Biblia, ¿no? Como un club. Entonces eso está padre, ¿no? Un club de lectura bíblica estaría padre. Y sobre todo, por ejemplo, hay algunos, a mí me ha costado trabajo de repente que me pongo a leer. Pero voy, por ejemplo, a la prédica el domingo y veo que de Reyes pasas a Crónicas y de Crónicas pasas a otro. Y eso a mí me cuesta trabajo. O sea, y creo que mucha gente nueva que le empieza a leer es, sí, pero ¿y cómo encuentras que esta historia también viene en este libro? Y entonces ya no me acuerdo. Entonces, ¿cómo llegar a eso? Bueno, hay algunos libros, supongo, que te guían, ¿no? De hecho, he visto algunas Biblias que ya traen como la concordancia. O generalmente al lado de un versículo hay textos de referencia que te orientan dónde puedes buscar algo que está conectado con esa historia. Entonces la misma Biblia te va ayudando con esas citas de referencia. Sí. Sí. Porque sí, luego leerlo. La Thompson es como la famosa, ¿no? Sí, es una Biblia que trae Es la de Estudio La Choncha, ¿no? Ya estaba la Thompson normal y ya hay de estudio. Y trae no sé cuántas
referencias, o sea, por ejemplo, amor. Entonces al lado está el tema de amor y te manda a un versículo y se encadenan todos los versículos y ahí puedes ver todo el panorama ya más como el tema del amor y no solamente el versículo, ¿no? Que con todas las series que hay ya ahora de Bible y Génesis y no sé qué, ya también estaría chido que hasta te pusieran ¿y en qué capítulo sale esa parte, no? Que encontraras el capítulo en Netflix. Existe algo que se llama la Biblia visual, no sé si la llegaste a ver. No. The Visual Bible, que era el Evangelio de Juan. Entonces, todo lo que veías tú en la serie, ¿no? Imagínate que estás viendo The Chosen, Ajá. y todo lo que pasaba, el guión era la Biblia. Y abajo te ponían el capítulo y el versículo. De lo que iba narrando. A veces entraba una voz, un narrador, y Jesús se movió de ahí, no sé qué. Morgan ¿verdad? Freeman, ¿no? Entonces ya... Pero eso estaba padre porque estabas viendo una serie verso por verso y veías ahí el capítulo. Creo que salió Hechos, Mateo y Juan. Debería estar por ahí por la YouTube, Biblia ¿no? visual. Sí, debe estar. Debe ser una chambota hacer algo así. No, sí. Como los de... Hace poco estuve tomando el curso de Juan, de Semilla, y te ponen videos de YouTube de alguien de Bible Study. The Bible Project. The Bible Project. Esos están buenos. Está Nunca lo había sí. visto y eso está muy bueno porque y en animación y todo es una chambota. Súper profesionales los tipos. Está muy bien hecho. Aparte está muy bien, muy didáctico. O sea, entiendes muy claramente el panorama del libro y te ayuda mucho. Y cuando entran a interpretación está balanceado. O sea, como que no se van a... No se van a los extremos. Tratan de ser una herramienta para todos los denominaciones, ¿no? interpretación. Sí, yo no lo había visto hasta que tomé este curso y sí, se lo puse a mi esposa y todo porque sí es muy, muy didáctico. O sea, sí entiendes. Ahorita, por ejemplo, estoy otra vez con un plan de la Biblia en un año, como digital, y elegí un plan que es The Bible Project. Entonces, lo estoy leyendo, así como decías tú, de nada más como lectura. O sea, pero es de la Nueva Traducción Viviente y cada ciertos capítulos vienen enlazados con los videos que ellos hacen como para darte un panorama de lo que vas a leer y está muy, muy bien hecho. Me gusta mucho. Sí, me latió, se los recomendamos. Vamos a dejarles el link ahí abajo por si no lo han visto. Vamos a ponerlo para que la gente que va empezando... Pues vamos a meternos de lleno en el tema, Michuy. ¿Sabes cuál es el tema del día de hoy? Hoy es... Gané la lotería. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago? Como el de Lost, ¿no? El gordito. Hurley. ¿No? ¿Cómo volver a los pies de Jesús? Por eso tenemos un invitadazo. Por eso les pusimos varias preguntas. De hecho, nos llegaron varios testimonios que platicaremos al final. Pero, Edgar, ¿cuánto tiempo... Se me hace raro hablarte de tú. ¿Cuánto tiempo llevas pastoreando la iglesia? Ok, ahí son dos etapas. Yo vengo de Chile y hace 20 años que estoy aquí en Cancún. Entonces, sumando los años que pastoreé la iglesia en Chile con la que llevo acá, en total son 25 años de pastor. De esos 25 o 20 años he estado aquí en Cancún, en México, y 5 años en Chile, de donde vengo. Entonces, como mi llamado pastoral son de 25 años. O sea, media vida. Sí, comencé bien chavo. A los 22 años me ordenaron pastor allá. En Chile. En Chile, sí. Y por ejemplo, metiéndonos en ese tema, ¿es difícil ser pastor siendo joven? Creo que es difícil ser pastor a la edad que tengas. Sí. Bueno, tú eres chavo, Michuy. Hey. Pero es difícil, sobre todo cuando eres joven y eres soltero. Aparte, soltero. No, y sobre todo porque, digo, a mí me ha pasado en el tema a veces de yo en el mundo que me movía de los negocios de las agencias de viajes y así, aquí en Cancún se maneja mucho el timeshare. Entonces, los típicos señores timeshareros, si ven a un chavo, te ven así, ¿no? Así como de, ¿tú qué vas a saber si yo llevo 50 años en la industria? Dice la frase, ¿no? Chango viejo no aprende maroma nueva. Entonces, como chavo, liderar a adultos ha de haber sido... Sí, es complicado. Es lo mismo. Yo creo que lo que se ve en el mundo secular es lo mismo que ves en el mundo cristiano. Creo que la Biblia lo dice. Por algo Pablo le dice a Timoteo de que él tiene que ser ejemplo. Sí. Porque probablemente lo menosprecian por su edad. Por su edad. Sí. Sí, no. Y te hago esa pregunta porque... Y bueno, tú, Chuy, también, ¿cuántos tiempos llevas pastoreando? ¿Cuántos años tienes, Chuy? ¿35? ¿32? 37. A ver, di la verdad,
Pero yo me acuerdo que platicaba eso hace poco con los pastores aquí de Calvary. Yo creciendo en Semilla, no es muy común, y Edgar lo sabe, que en Semilla, por ejemplo, ordenar a un pastor y así no... Yo me acuerdo que Fermín siempre decía, mira, más que la posición y el título, nosotros estamos más enfocados en la función. Entonces, hay hermanos que a lo mejor no tienen el título, pero ya están cumpliendo esa función. Están en un rol pastoral. Entonces se enfocaban más en el rol y en la función que en el título. Pros y contras, ¿no? A veces sí era como llegaba alguien, ¿quién es el pastor de no sé qué? Y pues quién sabe, pero ahí hay un hermano que te puede ayudar, ¿no? Y va a orar por ti, y cumplía la función de un pastor sin tener ese título. Por cuestión de orden, aquí en Calvary Mérida tiene, desde que yo llegué, como 4 años que el pastor Roberto, de ahí de Calvary Mérida Centro, me dijo, oye, ya te ordenaron como pastor. Yo, no, estoy desordenado. Y eso ya lo sabíamos. Eso se veía. Seas o no seas pastor. Aún siendo pastor, ¿no? Aún sigo desordenado. Pero dijo, sí, es que aquí en la iglesia está acostumbrada a que se ordena al pastor y se le dice a la gente, mira, él es el pastor de esta área y te puedes dirigir con él. Entonces hizo ahí la ceremonia 4 años, pero cuando yo tenía como unos 24, 23, Fermín nos mandó a pastorear iglesias nuevas, estaban abriendo. Entonces, digamos que de los 23 para acá, ¿no? A los 37. Pero digo, ya no, pregunta esto porque ya en un lugar fijo, que es cuando empiezas a ver a la gente más recurrentemente, es cuando te empiezas a enfrentar, bueno, pienso yo, no sé, por eso les pregunto, ya es cuando te empiezas a enfrentar realmente a los problemas de la cotidianeidad, ¿no? O sea, por ejemplo, y lo pregunto porque el tema de hoy es cómo volver a los pies de Jesús, y esto va enfocado más a cualquier persona, pero digo, en temas como nuestra edad, ¿no? De chavos, donde siento que se pierde, es como cuando ya empiezan a tomar decisiones propias, que puedes ir a la universidad o así, porque normalmente lo que yo he visto está el grupo de niños, ¿no? Después que preadolescentes pasan al grupo de jóvenes, y en el grupo de jóvenes es cuando das el brinco a sigo o no sigo, ¿no? Ahí es donde me puedo perder porque empiezo yo a tomar mis decisiones. Preadolescentes, todos me llevan mis papás, tengo que ir, si no, no puedo salir o hacer cosas. Pero después de jóvenes, ya es donde ya empiezo yo a tomar mis propias decisiones, y ahí yo es donde he visto que la mayoría es donde se empieza a alejar. O sea, pues la universidad me come, todo. Entonces, cuando empiezas a ver que esas generaciones empiezan a crecer en tu iglesia, ahí es cuando empiezas a ver los verdaderos problemas, ¿no? Entonces, por eso es el tema de hoy, cómo podernos acercar. Si ya me alejé, si pasé por una mala situación en la iglesia, si pasé una mala situación en mi familia, ¿cómo poder volver a los pies de Cristo y vencer la culpabilidad y vencer todo lo que puede haber detrás en mi cabeza? Uh-huh. Hay un estudio, de hecho, de esto que estás platicando, un estudio pero súper detallado que hicieron en Estados Unidos, y justamente es un porcentaje muy grande de cristianos, bueno, digamos, cuna cristiana, y cuando entran en universidades, cuando se apartan. Ajá. Entonces, creo que hay un patrón, no siempre, pero sí creo que es mucho esa tradición de yo estoy sujeto a mis padres, tengo que ir a la iglesia. A mí me pasó, o sea, era la fe de mi mamá la que me tenía, la que te tenía así en los campamentos. Y yo me acuerdo en un campamento en Quicotén, allá por Cuernavaca, de llegar y decir, mamá, acepté a Dios en mi corazón y con mi corazoncito aquí. Sí. Y ay, qué padre. Y hasta me regaló algo. Fue eché así mi como palito que, a la fogata. Ándale. Sí, exacto. Pero siguió siendo la fe de mi mamá. Sí. Y yo iba cada domingo, sí me sentía como que la palabra me hablaba en la clase de niños, y yo salía y le pedía perdón a mi mamá, perdóname, ya me voy a portar bien. Y me duraba un día y al lunes ya otra vez regresaba. Pero era más una costumbre. Exacto. Y por eso no había fruto en mi corazón, porque era vamos a decirlo así, una religión. Es algo que hago. La costumbre. Me llevan,
lo hago. Entonces creo yo que si vemos que ya la universidad, donde ya toman sus decisiones, donde en Estados Unidos salen de casa, ¿no? Claro. Creo que es en universidad. Sí. Salen de casa, es como que pues ya no tengo que estar sujeto a la costumbre. Entonces, pues realmente era la fe de mis papás, pero no era mi fe. Entonces realmente no es que regresen lo que decía Edgar hace un momento, más bien a lo mejor nunca estuvieron, ¿no? Sí. Sí, porque la idea de como de volver a un lugar es ya lo conoces antes, vas a retroceder y vas a volver. Pero como bien dices, hay que ver si realmente estuviste ahí alguna vez, no físicamente, sino si entendiste lo que significaba y lo que implicaba ser como un discípulo de Jesús o no. O nada más es como una costumbre, una tradición, y puedes saber de Jesús, pero es muy distinto a conocer a Jesús, ¿no? Claro. Entonces lo primordial es el conocimiento, ¿no? O sea, si pudiéramos poner un parámetro, por ejemplo, porque lo que bien dicen es, vamos a saber si estuvimos, ¿no? ¿Podríamos poner un parámetro como iglesia de cómo yo como joven sé si estoy o no estoy? Digo, independientemente de los frutos y lo que realmente debería ser, digamos, las obviedades, digamos algo más práctico. Yo creo que los frutos son un indicador de una persona que tiene una relación con Jesús. O sea, Jesús mismo lo dijo en Juan. O sea, si nosotros permanecemos en Él, vamos a dar mucho fruto. En algún momento, cuando esa conexión o esa permanencia se ve interrumpida por múltiples factores a veces, pues, finalmente el fruto deja de darse. Y a lo mejor uno se empieza a dar cuenta de que efectivamente algo cambió, ¿no? Entonces yo creo que puede ser de que en un comienzo incluso haya habido cierta evidencia, pero algo está estorbando, alguna decisión tomaste, un mal camino, y estás lejos, ¿no? Entonces ese regresar, como que ¿cómo le hago para recuperar lo que tenía antes? Es como el desafío y donde está a veces la dificultad, ¿no? Claro. Yo creo que una súper buena historia es la que Jesús da sobre el hijo pródigo. O sea, es un chavo que estaba en la casa de su papá. O sea, es un hijo, no es un extraño, no es el hijo del criado o el hijo del vecino, es su hijo. Y en algún momento disfrutó de una relación con su papá, pero tomó malas decisiones o una serie de malas decisiones y se alejó. Entonces, cuando tú ves esa historia, te das cuenta de que lo que tuvo que hacer ese hijo es una serie de cosas para finalmente tomar la decisión de regresar. Entonces, es complejo, pero se puede hacer. Sí, ¿no? sí. Y porque sí estaba. O sea, al final de cuentas sí estaba. Como dice, de hecho, la razón por la que quiere volver es porque dice, cuando estaba en la casa mi papá tenía esto, los trabajadores de mi papá tienen todo esto. Entonces, como que se acuerda de algo que en algún momento él tuvo. Ajá. Pero que lo tiró a la basura por esto otro que nunca lo satisfizo. Y dice, quiero regresar. Aunque sea que tenga lo que los trabajadores tienen, pero eso es mejor que lo que tengo ahora. Exacto. Entonces, es como recordarse de lo que tuvo en algún momento. Es que está súper, súper interesante el tema. Sí, o sea, siempre fue hijo, ¿no? Siempre fue hijo y Jesús da esa promesa, ¿no? Dice que sus ovejas están en su mano, ¿no? Y que nadie las puede arrebatar de su mano. Y de ahí muchos, bueno, para entrar la discusión milenial. No quería tocar ese tema, pero aquí, en este podcast. Pero entonces, ¿dejas de estar en su mano o no? ¿O dejas de ser hijo? En resumen, ¿se pierde la salvación o no? Y a ver, entonces, ¿qué dice Chuy? Yo digo, tu postura. En exclusiva, Chuy dice que... Solo sé que nada sé. No lo sé. Dice que mira, no es salvo, Chuy. Me encanta. Chuck Smith contestaba así, fíjate. Chuck Smith decía, bueno, parafraseándolo, ¿no? No exactamente, pero él decía, si viene un hermano con dolor en su corazón y se está alejando del Señor porque él cree que perdió la salvación, yo voy a sacar todos los textos bíblicos que hablan
de que la salvación, de la seguridad de su salvación y que esa salvación no se pierde. Pero si de repente estoy exhortando a un hermano que vive en pecado y cree que está en Jesús porque confía en que esa salvación no se pierde, le voy a hablar todos los textos que le van a indicar, a lo mejor nunca has tenido esa salvación. Entonces creo que hay un balance ahí, ¿no? Porque pues si vemos en la Biblia también el otro lado, cuando Jesús promete vida eterna en su nombre, dices, bueno, pues si la pierdes entonces ya no fue eterna, ¿no? Fue como momentánea. Sí. Y es eterna ya cuando estés en su presencia o cómo funciona. Pero también vemos en Apocalipsis de este famoso texto de no borraré su nombre del libro de la vida, ¿no? Y dicen, entonces existe la goma, la goma celestial. Y entonces así como si Dios, a ver tu vida y con la goma, esto sí lo borro. Y empieza una letra y no, pero mira, me porté bien. ¿Cómo funciona? También dice, no raeré su nombre, o sea, es quitar por completo su nombre. Entonces, pues creo que debemos, decía no sé quién, pero confiar y descansar sabiendo que su salvación nunca se va a perder. Pero debemos vivir pensando en que esa salvación se pueda perder. ¿Sí me explico? Sí. Amén. Sí, claro. O sea, es que al final del día, fíjate que yo alguna vez, de esas veces que estás ya a punto de dormirte y empiezas a pensar pura tontera, y no sé qué platicaba con mi esposa, se estaban metiendo a robar mucho en mi privada. Entonces me dijo, ¿qué harías si vieras un ladrón abajo? Porque muchos decimos como hombres, no, lo agarro y no sé qué, ¿no? Y ella me decía, ¿neta lo harías? Yo le digo, yo creo que no. O sea, yo creo que lo veo desde arriba, cierro las puertas y me quedo arriba y que se vaya, ¿no? O sea, que se lleve lo que se tenga que llevar. Entonces me preguntó, imagínate que un día bajas y en la sala ves a Jesús. Porque me dice, tú eres re miedoso. Me dijo, ¿no te espantarías? Y mi primera reacción fue, yo creo que sí. O sea, bajo, veo a alguien en la sala y ¡ay! ¿No? Ya, eres tú, sí. Pero yo creo que la paz que te daría, no es lo que me preguntabas del paracaídas, ¿no? Cuando te aventaste del paracaídas te dio miedo y yo pensé que me iba a dar un super miedo y no me dio. Entonces, es la paz, yo creo que él te transmitiría. Entonces, cuando lo tienes, yo estoy 100% convencido, es mi opinión, que lo sientes, lo sabes. O sea, por más de que te equivoques, por más de que tú sabes que el Señor está en ti. Y ahora mi pregunta sería más bien, la gente que solo lo hace por ir o que es una tradición, ¿realmente sentirá que no? Buena pregunta. No sé, es que a veces creo que uno puede haber personas que a lo mejor estén conscientes de eso y otra gente que realmente no le interesa mucho saber si están o no. A veces siento que se puede dar de que vas por simplemente estar tranquilo, estar como que cumplir con algo, con alguien para satisfacer o para que no me dejen de molestar. No sé, pueden haber muchas razones. Creo que por lo que he podido ver en estos años, hay gente que realmente sabía o entendía su condición y otros que de plano no se cuestionaban tampoco mucho su estatus delante de Dios, ¿no? Entonces, y uno conoce un poco a veces la vida de las personas, te das cuenta que, esta persona no ha nacido de nuevo, pero está aquí y sigue viviendo como normal, como si nada, viviendo una vida que probablemente no le agrada mucho a Dios, pero está aquí. Entonces dices, bueno, ¿qué se puede hacer ahí? Entonces Dios tiene que convencerlo, ¿no? De una persona así, de ver su condición y ver que Dios le está extendiendo la mano para regresar, ¿no? Para venir y conocerlo la primera vez. Yo creo que la Biblia en general, esta idea de regresar, es un libro que se trata de eso, de cómo lo echamos a perder y cuál es el medio por el cual Dios nos permite el poder regresar a Él, porque Él tomó la iniciativa. Entonces, este volver solo es posible porque Dios tomó el primer paso. Claro. Si yo quisiera volver, pero la puerta está cerrada, por más que yo quiera volver, no voy a poder entrar. Entonces, la Biblia es un libro donde Dios nos muestra de que Él tomó la iniciativa, Él tomó el primer paso.
Y cualquiera que quiera responder a ese primer paso que él dio es bienvenido de vuelta. Claro. Yo creo, resumiendo esa pregunta del cómo vuelvo y todo y cómo saber en qué posición estoy, creo que el consejo más práctico que podría hacer es estarte constantemente cuestionando a ti mismo, ¿no? O sea, estarte cuestionando en qué posición estoy, cómo voy en mi familia, cómo estoy con mis amigos. Estar todo el tiempo cuestionándote. Que el que creo yo que no está, no se cuestiona eso. Exacto. O sea, chécate esta frase, la acabo de encontrar en Google. Justo del tema lo puse y salió. Nah, Pusiste así. Dice, ¿Cómo cuestionarme? ¿cómo volver a Dios huesos secos? Y me salió esta frase. Fíjate. Dice, nunca se está más cerca de Jesús que cuando te das cuenta y reconoces que estás lejos de él. Sí, total. O sea, sí se puede estar más cerca, ¿no? No necesariamente. Pero a lo que voy es que una persona que está lejos y dice, estoy lejos de él, es porque está en él. Porque ese mecanismo que Dios nos ha dado con la persona del Espíritu Santo, quien te lleva al arrepentimiento, quien te convence, quien te recuerda las palabras de Jesús, tu corazón está vivo, ¿no? Y necesito más de Jesús, siento que estoy lejos. Pero aquel que realmente está fuera, que está lejos, que no es hijo, entonces no se cuestiona eso, porque nunca lo ha tenido, ¿no? Claro. Entonces es como, ¿por qué vas a extrañar algo que nunca has probado? Extraño los tacos de suadero y nunca los has probado. Sí. Pero sí los comiste. Entonces, tú extrañas lo de picaña, ¿no? Eso sí. Comimos unos tacos ayer de picaña. Aquí en la esquina. ¿De la esquina? Wow. Y pero eso es importante, que creo que el que está lejos ni siquiera se cuestiona o siente que está lejos, porque es algo que no ha probado, ¿no? Es algo que no ha vivido, es algo que no ha disfrutado. Pero también entra al otro lado, y yo escribí aquí, ¿recuerdan la parábola del sembrador? Sí. Las semillas dan diferentes frutos sí. Y hay diferentes crecimientos. Algo que me llama mucho la atención, haciendo solamente método inductivo, así observando las palabras, 3 semillas dice que crecen. Hay una que no, la que cae junto al camino, de plano no se ve que nazca, que crezca. Germina, ¿no? Las demás, la de entre espinos, en pedregales y en buena tierra, crecen, nacen y solo la de buena tierra da fruto. Da fruto. Pero digamos que hay una que de plano no nació y hay 3 que sí nacieron. Entonces creo que en la iglesia hay hermanos que están dando fruto para gloria de Dios, que están en buena tierra, sembrados en buena tierra, pero hay otros cristianos que no pueden dar fruto. Nacieron, son de Jesús, ¿no? Sí. Pero no están dando frutos. Y dice la parábola del sembrador, pueden ser por los afanes o puede ser porque no tienen raíz, ¿no? No tienen raíz y viene el sol y quema esa semilla y ya no da fruto. Entonces hay cristianos también que son cristianos, que son hijos, pero que son cristinos, digamos, diría mi abuela. O inmaduros. O sea, diría la palabra que debiendo ser, o sea, comer carne tiene necesidad de leche. Sí. ¿No? Que son cristianos inmaduros, ¿no? Pero ahí también, yo que lo experimenté, y ustedes que llevan tiempo ya en la práctica, digámoslo así, también ahí puede influir mucho el liderazgo, ¿no? Porque al final de cuentas, si el lugar en donde te congregas, y lo platicaba con un amigo muy recientemente, te ofrece Gerber y siempre te está dando de comer Gerber, eso es lo que estás... Y puede haber mucha... Yo estuve más de 10 años comiendo Gerber y me sentía bien. Y en algunos momentos yo buscaba más y llegas a un momento de la nueva normalidad, te llegas a conformar. Dices, esto es lo que es. Y veías de repente iba a un congreso, de repente iba a otro lugar y veía que todo era diferente o que había gente que conocía más o conocía menos o otra motivación, otro sentir. Y yo decía, ¿por qué yo no puedo llegar a eso? ¿No? Y quería, o simplemente el conocimiento de saber quién es Jesús. Lo platicaba ayer con el producer y le decía, es que lo principal que debe de hacer alguien para estar con que esté comenzando o regresando es conocer más de Jesús. Mientras más lo conozcas, más vas a saber lo que tienes que hacer, por decirlo de alguna manera.
Pero si desde el liderazgo viene esa misma línea, es bien complicado. Para mí fue muy difícil el buscar, porque me fui a institutos bíblicos, me fui a campamentos, me iba a todos lados fuera de la iglesia para poder conocer. Y es complicado, porque aparte ya entra todo tu mecanismo de vida, o sea, de quién es, si tienes las posibilidades de irte, de no irte, o la gente que se queda ahí. La cosa es que escuchaba una tontería de Franco Escamilla, pero me viene al tema porque decía, yo quisiera ser tonto, con otra palabra, ¿no? Yo quisiera ser tonto, dice, porque los tontos no se preocupan. O sea, se van a dormir y no piensan si mañana hay chamba, si no hay chamba, si se va a acabar el mundo, no se va a acabar, que el calentamiento global. Oye, pero si abres esa lata, que la basura, voy a tomar mi coca si se acaba mañana el mundo. O sea, como que no te preocupas. Y esa es la cierta parte. La gente que no está, no se preocupa, ¿no? Si esto que estoy haciendo no le agrada a Dios, pues estoy yendo a la iglesia, ¿no? Uh-huh. Eso es lo complicado. Cuando vuelves a esa nueva normalidad de, pues yo voy a la iglesia, cumplo, ¿no? Pues cuestionarte. Es un tema importante. Creo que Edgar nos puede platicar nuestra responsabilidad, ¿no? Hay un libro que habla de que la responsabilidad de que hablamos mucho de que el día de hoy los púlpitos no tienen, bueno, se dice la frase, la debilidad de las iglesias tiene que ver con la debilidad de sus púlpitos, ¿no? Sí, claro. De qué es lo que se está enseñando. Y bueno, como fruto los congregantes, ¿no? Sí, lo que tú dices, ya es una normalidad, pues esto es lo que como y así es la vida cristiana, ¿no? Pero, decía este libro que la responsabilidad de lo que se enseña en la iglesia también tiene que ver con el congregante, ¿no? Ok. Entonces, la misma iglesia es responsable de lo que está alimentándose, de lo que está recibiendo. Y entonces ahí entra el tema de yo soy responsable de en qué esfera de autoridad o en qué iglesia me estoy alimentando, ¿no? Necesito, porque ya no entra ahí de que, me voy a cambiar de iglesia por la música o por las luces. No, es que me peleé con el pastor por esto, no, así, ¿no? Sí. Sino es difícil, pero imagínate que llegue alguien y te diga, me estoy congregando aquí porque el Señor me mostró que necesitaba alimentarme de una mejor manera y no lo estaba haciendo en donde yo estaba. Entonces, un pastor que escucha es como, y creo que Dios me está trayendo aquí. Es un privilegio y es un honor que alguien diga, necesito alimentarme mejor y por eso estoy aquí, ¿no? Pero regularmente no son las motivaciones, ¿no? Sí. Pero creo que es muy importante y una responsabilidad que tenemos. ¿Dónde te estás alimentando? Pero eso vas un poco a que como congregantes deberíamos de tal vez, no exigir, sino tal vez pedir o opinar más. O sea, tener ese contacto más directo de, bueno, estoy viendo, porque lo platicaba yo con un amigo hace poco y él me decía sus ideas sobre la iglesia, ¿no? Y me decía, y por eso yo me fui de este lugar, porque tengo estas ideas. Entonces yo le comentaba y le decía, nunca trataste de acercarte. Pero también si tu pastor o tu líder es cerrado, pues bueno, lo intenté. Creo que dice Santiago, ¿no? Si tú ves que tu hermano está pecando, díselo. Si no te hace caso, vas con su autoridad. Si entre los dos ya no te hicieron caso, pues ya estás libre tú porque tú lo dijiste, ¿no? Entonces, si te acercas y tratas de hacer un cambio, por ahí va. Y ya podrás tomar una decisión de Pero si nada más es, esto no me gusta y me alejo, pues siento que ya es el 50 y el 50 de, pues algo no te va a gustar en algún momento o con algo no te vas a sentir cómodo, ¿no? Yo creo que evidentemente el rol del liderazgo, del pastorado es un gran honor y privilegio que Dios le da a cualquier persona, pero juntamente con eso también viene una gran responsabilidad. O Spider-Man. Y es básicamente, tiene la responsabilidad de que el que está al frente o el que está enseñando no está ahí para hablar de sus buenas ideas, de sus estrategias, está ahí porque es como un vocero de Dios, ¿no? De comunicar lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si eso no está ocurriendo, ya hay un problema, porque no está básicamente haciendo lo que Dios le pide hacer. Pero concuerdo con lo que también dice Chuy, es una responsabilidad que a lo mejor inicia en el liderazgo de comunicar la palabra de Dios, pero también está la responsabilidad del oyente,
de qué está haciendo con lo que está oyendo. Claro. Entonces, y finalmente creo, o sea, yo he visto, porque obviamente he tenido que hablar con personas que han venido de diferentes tipos de trasfondos de iglesia. Y yo a veces, al final, cuando la gente tiende a veces a ser muy injusto, a veces en ciertas cosas, yo sé que los pastores nos equivocamos y la gente también se equivoca. Entonces yo le digo, a ver, hermano, pero usted tiene una Biblia, ¿verdad? Entonces me dice, sí. Y entonces, y usted no la lee, le digo yo. Entonces, no es que el pastor acá o acá. Entonces le digo, ok, entiendo, pero con tu respuesta me estás diciendo que básicamente tu única alimentación o tu déficit de alimentación es porque ibas un día a la semana a tal lugar y era todo lo que querías oír. Sí, sí. Pero si tú estás interesado en alimentarte, tú vas a agarrar la Biblia y vas a encontrar las respuestas que Dios te tiene que dar ahí en el libro. Entonces, todos tenemos un libro, una Biblia. No estamos en la época de la iglesia antes de la Reforma, que la gente tenía que aprender latín para saber. Sí. O sea, gracias por la Reforma y Lutero que nos tradujeron la Biblia. Entonces, realmente tenemos acceso a muchísima información, ¿no? a la palabra de Dios en un dispositivo móvil. Sí. Entonces, la cosa es, realmente queremos saber lo que Dios tiene que decirme. O es más fácil que me agarren una cucharita y que me lo den en la boca, a que yo prepare mi comida. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que necesitamos. Entiendo, somos muy responsables como pastores, nos equivocamos muchísimo, pero no todos son iguales. No es que todas las iglesias, no, yo te puedo dar un montón de gente que lo está haciendo bien. Sí, sí. Y entiendo que mucha gente también lo hace mal, pero creo que en el fondo es una responsabilidad compartida, donde la labor del que tiene que enseñar tiene que hacerlo bien porque es responsable ante Dios, y el que va a oír también es responsable ante Dios por lo que sabe, ¿no? O sea, Dios no nos va a pedir cuenta por lo que no sabemos, pero ¿qué estoy haciendo con lo que sí sé? Con lo que sí ¿no? sé. Y con la motivación, porque al final de cuentas, lo que te motiva, y yo me identifiqué mucho, predicabas hace poco sobre lo Teresa de Juan, de Gallo y Diótrefes. Y la verdad es que nunca me había puesto a pensar hasta ese momento en donde, básicamente, resumiendo y bajo mis palabras, es como que le están diciendo a Gallo, pues vas chido, vas bien, me da gusto que estés cool, pero no seas como este compa porque este sí va medio mal, ¿no? Y te da ciertas características y lo contabas como de, quieres ser el número 1, ¿no? Entonces, y tiene influencia en la iglesia. Y a mí me pasó mucho tiempo eso, hablando de liderazgo, por ejemplo, nunca me preguntaban si yo estaba, o sea, cómo estaba yo, cómo estaba mi corazón. Era, ¿tú sabes hacer esto? Vas. Y a veces eran posiciones de liderazgo. O sea, a veces era posición de estar mentoreando jóvenes en la alabanza o cosas así, porque se me daba. Pero realmente, pues por atrás nadie sabía si yo estaba bien o estaba mal, estaba haciendo algo bien o estaba haciendo algo mal, ¿no? Entonces, y no los juzgo a ellos. Me identifico más con Diótrefes. Porque sí, yo lo hacía en ciertos momentos por estar, ¿no? Por ser el número 1, por querer. Hay veces que siento que el don no es malo, o el querer hacer las cosas no es malo, siempre y cuando el resultado o el objetivo sea el compartir el evangelio, el compartir de Jesús, no que te vean a ti. Si te ven y eres el medio, pues va, ¿no? Como esto. Pero mucho tiempo lo hice así. Y hoy en día, y de hace poco, confesándolo pues, me he sentido con el ánimo de estoy haciendo las cosas por Jesús. Estoy haciendo las cosas por ti, Señor. O sea, no busco ni en la alabanza. Con esto no busco, tenemos seguidores, ¿no? Con 2 que escuchen y si hay un buen mensaje, lo platicábamos ayer, ¿no? O sea, eso yo creo que estarte cuestionando constantemente en dónde estás, pero sobre todo también ser bien honesto de contestarte en dónde estoy, ¿no? Porque si también nos hacemos pato y porque estar en el frente y por estar, o ya me hicieron líder o tengo influencia, porque luego la influencia ni siquiera es porque tú quieras, por los años que llevas en la iglesia, ¿no? Es que este es hijo del líder de no sé qué. Y ya la gente te ve como, de ser bueno. O es hijo del pastor, ¿no? No, es que es el hijo del pastor. Y luego están también, y no es su responsabilidad, ¿no? Como si fueras hijo de Messi o de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y tienes que jugar. Pues no. ¿Los hijos de Hugo Sánchez qué? ¿No? O sea, la neta. Entonces, por ejemplo, pasando como, vamos a decir que ya nos alejamos. ¿Cuáles podrían ser los motivos que nos alejamos? Yo enumeraba ahí como 4 cosas. Es
culpabilidad, ¿no? Vergüenza, porque a veces cometiste un error, te sientes culpable, te da vergüenza y no vuelves, ¿no? Y menos al mismo lugar, ¿no? Sí. Eso te genera un distanciamiento y se te convierte en una nueva normalidad, que es como, ya me acostumbré, pues ya no voy. Y a mí me pasó, ¿no? Y lo platicábamos tú, y lo he platicado contigo, Edgar, de hace 3 años que me separo, ¿no? De la mamá de mis hijos. Y yo dije, la vida se acabó para mí, la vida en la iglesia. Dios ya no tiene una oportunidad para mí, es como lo peor que pude haber hecho. Ya no soy cristiano. O sea, era lo que pensaba. Y me gusta porque me confirmas varias cosas, Chuy, de decir, pues no estaba tan alejado porque siempre pensaba, ¿no? Pues ya estoy alejado, pero siempre estaba ahí con mi cabeza y no voy a hacer esto porque no le va a desagradar a Dios en mi idea, ¿no? Entonces, esas 4 características yo las apuntaba por mí. O sea, primero lo que te pasa es sentirte culpable, ¿no? Ya me equivoqué, erré, Dios ya no... Y el que se aleja es uno, ¿no? La vergüenza de volver al mismo lugar. Y cuando regreso... Yo sí, en mis oraciones le decía al Señor, voy a regresar al mismo lugar. O sea, regresé a la misma congregación. Y dije, no por como restregarles de, miren, aquí estoy, ¿no? No, sino de decir, tú haz lo que tengas que hacer conmigo, Señor. Si me tienes que humillar, humíllame. Porque si me equivoqué, aquí estoy dando la cara de que me equivoqué, pero estoy regresando por ti. Nada más, ¿no? Entonces, pero ya identificamos cómo vencer estas 4. Uh-huh. O sea, ¿cómo? Porque ahora yo me considero una persona emocionalmente fuerte, ¿no? O sea, que no me considero alguien muy voluble, ¿no? Alguien con tendencias a bajonearme, a deprimirme, no. Siempre me considero alguien así. Pero hay mucha gente que simplemente lo platicábamos ayer. El hecho de la culpabilidad social, el de qué vayan a decir de mí, eso ya te tumbó. Y no vuelves a regresar. Y tienes todas las ganas, toda la intención, pero no vuelves simplemente por el hecho de la presión social, ¿no? Dice... si vemos el Salmo 51. ¿Salmo 51? Sí. David, ¿no? Nuestro héroe David, ¿no? El rey David. Es el... Después de ser confrontado, ¿no? Por el profeta ante su pecado, haber caído con Betsabé. Pero no solamente fue adulterio, fornicación, asesinó al esposo. Fue de todo, ¿no? Híjole, sí... Y vemos cómo él en todo el Salmo no dice, perdóname, Diosito, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Sí. O sea, vemos un dolor, vemos arrepentimiento y entonces dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Sí. Entonces... Ese es un concepto muy importante para aquel que siente temor o vergüenza de ya no quiero volver porque tengo miedo, pena, vergüenza de regresar después de lo que hice. Entonces, nuestras rebeliones son desastrosas, son terribles, son, destruyen, ¿no? Dividen, te matan. O sea, el pecado es terrible, sí. ¿No? Sí lo es. O sea, no estoy diciendo, no importa, tu pecado no es tan malo. No, es terrible. Pero sus bondades son más, ¿no? Su bondad es mayor, ¿no? Este himno de su gracia es, gloria a Dios, su gracia es mayor, ¿no? Sí. Sí, conforme dice, mis pecados estoy rojo como la grana, pero tú me puedes lavar y hacerme más blanco que la nieve. Entonces, nuestras impiedades, nuestras rebeliones, nuestro pecado nunca va a ganar a su gracia, ¿no? No va a ganar a su gracia. Entonces, de ese lado es, ¿por qué? Porque por el evangelio de Cristo, ¿no? Por el evangelio de Cristo es que podemos acercarnos confiadamente, dice Efesios, ¿no? A ese trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Entonces, creo que la vacuna ante el temor es acércate a Dios. Ahora, también el acercarse a Dios no es lo mismo o no es sinónimo de acercarse a una iglesia, ¿no? Sí, porque hay quienes regresan a la iglesia, cuentan su pecado al pastor y piensan que ya fueron justificados. Yo ya le dije al pastor lo que hice y ya regresé. Ya me confesé. Exactamente, ya me confesé, ya me siento, ya le dije lo que hice.
Pero realmente eso no necesariamente es regresar a Dios, ¿no? Necesitas en arrepentimiento, humillado ante Él, ¿no? Y Él da gracia a esos humildes, ¿no? Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando tú vienes en arrepentimiento, Él te perdona y Él te limpia por completo. Incluso dice el Salmo, y entonces dice, espíritu noble me sustente y devuélveme el gozo de tu salvación, ¿no? Señor, me siento terriblemente, tengo vergüenza, pero tú susténtame con tu espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Y al final dice, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Ya hasta otra vez me voy a volver a poner a predicar, ¿no? No solamente regreso a la iglesia, hasta voy a servir. Sí. Pero ¿cómo? A medida de que reconozco que tu gracia es suficiente y me humillo ante ti, ¿no? Nunca justifica David su pecado. Yo lo veo en el Salmo. Veo, contra ti he pecado. O sea, no fue contra las personas que lastimé. Esto va directamente a una ofensa contra ti, Señor. Y reconozco esto. Y por favor, estoy en total depresión. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y veo un arrepentimiento sincero. Entonces, yo creo que esa palabra es como súper importante, porque es como, hace poco leía un libro donde decía, si la palabra de Dios es la espada del Espíritu, la punta de esa espada es el arrepentimiento, decía. Entonces, y porque como estoy estudiando Marcos, ¿no? Uh-huh. El mensaje de Juan el Bautista era arrepentidos. Después el mensaje de Jesús es arrepentidos. Después cuando Jesús manda a los 12 discípulos a predicar, prediquen arrepentimiento. Cuando Pedro, su primer mensaje es arrepentidos. Su segundo sermón, arrepentimiento. O sea, te das cuenta que el arrepentimiento es clave para regresar. Y la idea de arrepentimiento es básicamente la idea es de cambiar tu manera de pensar. Entonces, si yo quiero regresar, y es eso, si yo quiero regresar a Dios, yo debo de cambiar mi actitud hacia Dios, ¿no? Claro. Porque si no cambio mi actitud hacia Dios, ¿por qué voy a volver? O sea, no voy a querer volver. Entonces, el hecho de querer volver es, quiero cambiar algo, ¿no? Quiero cambiar mi relación con Dios. Entonces, tengo que reconocer que me equivoqué. Y ahí hay un texto que me gusta mucho, que es en 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente Él nos perdona, sino que Él nos limpia. Amén. Y eso tiene que ver con lo que tú decías. A veces nuestro obstáculo es, y la regué, o sea, me equivoqué, pequé, y el pecado, o sea, como que rompe mi comunión con Dios, rompe mi comunión con otros y deja esa mancha que es la culpabilidad. Y es parte es una consecuencia, ¿no? Entonces, pero si yo regreso, si yo confieso mi pecado y cambio mi actitud hacia Dios y voy a volver, Él me promete no solamente perdonarme, sino limpiarme. O sea, limpiar esa mancha de la culpabilidad y poder como que estar ya sin que mi pecado me condene. Pero debo de partir en reconocer de que yo estoy donde estoy, no porque Dios quiere que yo esté ahí, sino porque yo tomé esa decisión. Y estoy nada más en un lugar donde pues es una consecuencia de algo. Entonces debo de reconocer. O sea, el versículo anterior a ese, si confesamos nuestros pecados, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Sí. Entonces, yo no puedo pretender regresar a Dios y decir, pues yo estaba bien, yo siempre tuve la razón, o los demás tuvieron la culpa. Entiendo que hay culpas compartidas, pero en algún momento yo me creí una mentira, me creí algo y yo colaboré con eso. Entonces, para regresar a Él necesito recapacitar. Como esta idea del hijo pródigo, como recobrar la razón, dice una traducción de la Biblia, como que entró en razón, empezó a pensar, y lo que decía Chuy, se acordó de la bondad de su papá. Sí. Entonces, nuestro obstáculo es, no voy a volver porque no sé si Dios me va a aceptar. Claro que te va a aceptar,
pero necesito tomar ese paso. O sea, dice, si nos acercamos, Él se va a acercar a nosotros. Entonces creo que esta parte de reconocer nuestra condición y saber de que su gracia es muchísimo más grande que lo peor que yo pueda haber hecho, tener la certeza, no que me dan mis emociones, porque mis emociones me chamaquean. Es la certeza que me da la escritura de este Dios que me ama, que Él me dice, si yo me arrepiento, o sea, si yo cambio mi actitud hacia Él y quiero regresar, Él siempre me va a recibir de vuelta, siempre. Y saber que tienes que acudir ahí, ¿no? Porque aunque parezca frase cliché, el saber que te tienes que acercar a Jesús, a su palabra, a su escritura y obviamente pedir consejo, ¿no? También darte cuenta a quién le pides consejo o a dónde te estás acercando. Porque yo lo vivo mucho con mis hijos. Oye, papá, los viernes los chicos tienen en la escuela día de juguete, ¿no? Y pueden llevar un juguete. Y mi hijo, el más pequeñito, está pasando todavía esta etapa de dejar de ser niño y sigue siendo niño, pues, pero de los 6 a los 7, ¿no? Entonces todavía le gustaban cosas medio de bebé. Y llevó un peluche, a él le encantan los peluches. Y llegó triste ese día y me dijo, es que un niño me dijo que esto es de bebés. Y entonces yo le dije, hijo, ¿este peluche te gusta? Y tú dile que lo que a ti te guste, si a él le gusta otra cosa, no importa. O sea, que a ti te gusta y no es que seas bebé. Y si fuera de bebé, no importa, ¿no? O sea, como papá tratas de alzarlo. Llegó el otro fin de semana, dijo, se lo dije, pero como que su convencimiento no era total, ¿no? Sí le dije, pero como que me molesta que me lo diga. Y me hizo ver que a veces le creemos más al acusador, al que te señala. Y yo como tu papá te estoy diciendo, papi, vete para arriba. Y el que te ha amado, el que ha estado contigo, el que te ha visto, en el que pones tu confianza, no me crees. Y le crees al chamaco que te dice que no. Es como de, igual esto cuando vuelves, ¿por qué le vas a creer al que te dice, y hiciste mal, carnal, ya no te quiere Dios? O tu iglesia que te cierra las puertas, no, porque aquí te pusiste a toja, que no aceptamos. Bueno, pero me acerco a ti, Señor, y yo sé que tú siempre vas a tener los brazos abiertos para mí. Saber que tenemos que creerle a Él, no al dedazo, ¿no? Mira lo que dice David, en el Salmo 32, que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjate qué cambio total, ¿no? Después de este arrepentimiento, mientras estaba guardándolo, Señor, se envejecieron mis huesos, ¿no? Pero cuando declaré mi pecado, entonces tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, ahí está, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Hoy puede ser hallado, ¿no? Sí. Hoy, y quien esté escuchando, que sepa, hoy Dios puede ser hallado. Sí. Humíllate, abre tu corazón. Deja de estar con tus huesos, envejeciéndote en tus huesos y gemir todo el día y queriendo tapar con cosas o hasta con consejos de otros. No estás tan mal, o haz esto, o sigue viviendo normal, y realmente estás en gemir todo el día. Hoy Dios puede ser hallado, y entonces que puedas decir, Él es mi refugio, ¿no? Y Él me guardará de la angustia. Entonces, si Él nos promete esto, precisamente diablo significa eso, ¿no? El engañador, el acusador. El acusador de los hermanos. El acusador. Entonces él va a estar ahí. Pero Dios dice otra cosa. Si yo me arrepiento y vengo a Él, Él siempre va a decir muchas cosas. Decía Chuck Smith, a mí constantemente Satanás me dice, eres esto. Y aparte, y cuando escucho que Satanás me está acusando constantemente, yo le digo, tienes razón.
tienes toda la razón, pero te faltó también decir que soy esto, esto y esto y esto y esto y esto. Pero ¿sabes qué? Eso no me va a hacer alejar de Dios. Al contrario, gracias que me recuerdas que le necesito cada vez más. Cada vez más, sí. Necesito cada vez, sí, está más cerca. Pues es un tema súper interesante. De hecho, traíamos mucho más cosas. Vamos a invitar a Chuy, a Edgar, una segunda parte. Que nos haga un espacio en su agenda para continuar con ese tema. Porque la neta es que sí, teníamos muchas más cosas planeadas. Se nos va el tiempo. Pero yo creo que como conclusión de este primer episodio es... Hoy puedes ser hallado. Cuestiónate, ¿no? Cuestiónate en todo tiempo cómo estás. Y si estás en esa posición, búscalo. Hoy puede ser a él, ¿no? A la escritura. ¿Algún consejo que les darían a alguien en especial? Un libro, simplemente orar, o sea, tirarte a arrepentirte es el otro punto, ¿no? Siempre que quieras volver, ser consciente que tienes que llegar arrepentido. Me gusta un texto que mencionó Chuy hace un rato de Isaías 1:18, de que Dios nos promete que si nuestros pecados son rojos, Él nos va a limpiar, los va a emblanquecer. Pero esa cita comienza dice, vengan ahora y razonemos. Entonces Dios nos está invitando en lugar de que tu culpa, tu pecado te aleje, regresa y hablemos de eso. Hablemos tú y yo. Piensa en ello, ¿no? Entonces, en lugar tu pecado es una oportunidad para venir a Dios, no para alejarte. Habla y razona con Él. Él te va a ayudar. Como Winnie Pooh, ¿no? Piensa, cabeza, piensa. y a veces... lo que tú dices, saber tener cerca a alguien que es maduro en la fe, creo yo, es bien importante, bien importante. O sea, yo sé a quién le puedo mandar un mensaje y ora por mí. Tuve un tema con mi esposa, ora por mí, así. O sea, exponerte, abrir tu corazón y recibir ese consejo de alguien que te conozca, no de... Sí, aparte. Sí, porque tú puedes plantear... Lo que te convenga. Sí, claro, sí, claro. Y alguien que te puede decir, no, a ver, es que, Chuy, eres así, ¿no? Alguien que te ama. Y hay personas que aman al Señor, que te aman, que no las vas a poder chamaquear, pero van a estar ahí. Pero también son personas que también van a mostrar gracia, ¿no? Y que van a estar orando por ti, ¿no? Entonces, yo tengo la bendición de tener muchos hermanos y amigos y ora por mí, ¿no? A Edgar le he mandado mensajes a Talil, a Jaime, a Fermín, ¿no? A Raúl, ¿no? Sí. Pero también tengo cerca a mi pastor. Sí, claro. Mi pastor, que Dios lo ha puesto ahí y no, gracias a Dios, he tenido esa confianza de acercarme y decirle, pastor, mensajes en pandemia cuando me dio COVID, me daba pena, pero estoy deprimido. O sea, oren por mí. Sí, pero sí. súper, no. Y estoy leyendo la Biblia y devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Y me daba pena decir, el pastor ordenado de Calvary Centro, Chuy ahí está deprimido. Y pero ore por mí. Y sí, y yo sé que él no fue como, oye, mañana tenemos una junta, tenemos que hablar. Sino, te vamos a desordenar. Entonces, creo que es bien importante eso. Alguien, acércate a tu pastor. No porque vas a justificar, ya le dije, ya me siento bien. Ya me siento chido. No, sino que después de ya que me dijo que sí. Ya que pensaste, meditaste, te arrepentiste y fuiste al Señor, entonces alguien que te pueda estar animando y pueda, con esa madurez y que te conoce, que pueda preguntar, ¿cómo vas con esto? Y que pueda gozarse contigo, ¿no? Decir amén contigo, dar gracias a Dios, porque... Y también eso también nos anima, ¿no? A los pastores también los anima. Les das chamba, o sea, para hacer, ¿no?
Pues contentísimos, Edgar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Prontamente les tendremos el episodio 2 porque la verdad es que es un tema súper interesante y siento que es un tema de valor hoy en día porque mucha gente y sobre todo yo lo he vivido en carne propia y he visto que la mayoría de gente de nuestra edad, de 25, 35, está teniendo una necesidad bien fuerte y sobre todo la gente que ya estuvo en alguna congregación o ya conoce a Dios, quiere volver, pero no sabe cómo. Yo no sabes con cuántas personas he platicado, cuates, ¿no? Oye, pero es que pues sí, pero allá me trataron mal o me pasó esto. Pero notas más allá de su queja, porque siempre existe el quejoso, ¿no? El de, pero es que no me abrieron la puerta, me vieron feo. Pero hay unos que escuchan su necesidad de, quiero volver. Entre mi queja te estoy diciendo, quiero volver, pero no sé cómo hacerle. Y entonces creo que este era un gran tema para tocar con ellos. Esperemos pronto volver a tocarlo. Pues pónganos en los comentarios qué les pareció. Edgar, muchísimas gracias. Gracias otra vez por la invitación. Calvary Cancún, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección de Calvary? Página web, ahí está toda la información, es calvary.mx. Aquí va a aparecer aquí abajo, en la línea que está trazando Chuy. Así que, échale ojo a la línea de Chuy. Ahí va a aparecer toda la información de Calvary. Ahí lo estoy empujando. Ya se fue. Ay, sí, es que eso fue de Lolita Ayala, ¿no? Ya se fue. Phil Barrera. Entonces, si quieren estar, Dios los bendiga, mis hermanos. Si quieren asistir a Calvary, búsquenlo en redes sociales, la página. ¿Tienes redes sociales, Edgar? Sí, ¿la iglesia? ¿Tú? Yo sí. No las uso mucho, pero sí tengo. Bueno, síganlo en Instagram. Las vamos a poner aquí abajo, todas sus redes sociales. Mi Chuy, bienvenido, Chuy. De vuelta. Bienvenido de vuelta y bienvenido a la mesa. Un aplauso a Chuy, pues, un aplauso a todos. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga.